Entonces vamos a hacer un ejemplo de un análisis de sensibilidad. Eh, ¿Cómo se hace el proceso de análisis de sensibilidad? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una información de ingresos, una información de egresos. Ustedes pueden ver que suma los gastos de recursos humanos, costos administrativos, arriendo por puesto y el total arriendo, ¿sí? El número de puestos que se manejan totales, una utilidad y un porcentaje de utilidad. Aquí se hace para un ejemplo de dos puestos, lo cual daría unos ingresos X, unos egresos generados aquí calculados que ustedes pueden ver, ¿sí? Esta hoja de cálculo se las adjunto también. En general genera unos valores eh, para un número de puestos de dos puestos, ¿sí? Estamos teniendo una capacidad de 9 puestos y está manejando dos puestos, ¿sí? A eso le sumamos que digamos que el año entrante vamos a tener un aumento de ingresos y un aumento de egresos. Generalmente por la inflación se asume que en Colombia generalmente ha sido entre el 4,5 y el 7% durante los últimos 3 4 años. Eh, Sin embargo, vamos a asumir un 6% estándar, ¿sí? Y con base en eso vamos a arrancar a hacer un cálculo aquí que sería un cálculo de lo que sería el próximo año. Entonces, pues haciendo un análisis del aumento anual del 6%, poniéndolo como un estándar, digamos, daría los siguientes valores. Para un mismo número de posiciones de puestos de trabajo, tendríamos unos ingresos y unos egresos generados aquí, como aparece en esta columna, ¿cierto? Para un total de utilidad del 34,64%. Eh, si nosotros cogemos esa información, ¿sí?, como base y tenemos aquí cuatro preguntas. La primera es: crea un análisis de sensibilidad mostrando la favorabilidad de las utilidades mayores a 35%. Es decir, si asumimos que estas utilidades tienen que ser superiores al 35%, asumiendo que los ingresos deben aumentar, es decir, este valor de acá de ingresos debe aumentar el 7% hasta el 12%, y los costos administrativos, que serían estos, deberían aumentar entre el 6 y el 16%, variándolo de a 2 en 2 y este variándolo de uno en uno, ¿cierto? Eso generaría que para hacer un escenario con eso sería muy complicado. Para estos temas de dos variables específicas se utiliza lo que se llama análisis de sensibilidad. Entonces aquí vamos a explicar cómo se hace. Tenemos aquí el enunciado para variación de 7 a 12 y de 6% a 16. Entonces lo que tenemos que hacer primero que todo es crear una tabla, ¿sí?, que viene a ser esta, donde la primera esquina es esta misma fórmula de acá. Es decir, si ustedes ven aquí, si yo me posiciono acá, ven que es G1, G11 sobre G4. Si yo me posiciono acá en esta, es G11 sobre G4. O sea, esta es la misma fórmula, la que usa y calcula cuál es el porcentaje de utilidad, ¿cierto? Este porcentaje de utilidad está calculado, todas estas informaciones está calculado con base en esta información de los porcentajes, y esta a su vez está calculada también como parte del análisis total del negocio hecho previamente acá, ¿cierto? Estos son los valores y costos unitarios. Entonces el valor total del negocio más un incremento genera este valor, y este valor está calculado con base en toda esta información previa. Entonces si yo digo que voy a variar, como dice mi enunciado, los ingresos entre un 7 y un 12%, entonces coloco entre 7 y 12% hacia abajo, variándolo de a uno en uno, como dice aquí el enunciado. Y los costos administrativos van desde 6% al 16%, variando de 2 en 2, o sea, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, que lo pongo en el otro lado de la columna. Entonces, para aclarar otra vez, en el punto, en la primera esquina de arriba, yo voy a colocar la fórmula de la cual va a ser el principal objetivo mío
del cálculo. Como me están pidiendo un porcentaje de utilidad, entonces yo tengo que poner la fórmula de utilidad, que es esta de acá. Y entonces coloco a un lado una de las variables que varía, que son los ingresos, que va acá del 7 al 12, y en el otro lado varían los costos administrativos, que van del 6 al 16, variando de 2 en 2. Una vez ya tenga eso, yo señalo la totalidad de la tabla, ¿sí? Esta es una tabla, y me voy al menú de herramientas de datos. En el menú de datos está la opción tabla. Entonces, la celda de la entrada de la fila, celda de entrada de la fila. Entonces aquí vamos a colocar del 6 al 16, que va a variar es los gastos, costos administrativos. O sea que lo que yo tengo que variar, costos administrativos, es esta celda, la que voy a cambiar según estos valores. ¿Listo? Entonces cuando estemos hablando de la fila, busco esta información y después entro en la columna. Entonces la entrada de la columna, ¿sí? Vamos a entrar las variaciones de los ingresos que van en esta columna. O sea, como es de ingresos, y aquí la fórmula me dice que el cambio de porcentaje es acá, ¿cierto? Este es el porcentaje que debería cambiar. Le digo aceptar y esta es la información que me presenta. ¿Cómo hago para verificar que esté bien? Lo primero que hago es que cuando yo sé que tengo un valor del 6%, ¿sí? Con un porcentaje del 7%, 7 al 12%. Aquí los valores deben estar en el rango de los 35%, 34%, que es el valor que da acá. El valor mínimo, que es con un aumento de ingresos del 7%, ¿sí? Daría esto. Si yo le pongo el 6% acá, me tiene que dar exactamente el valor de 34.64%. Aquí me sale perfectamente. Entonces yo lo puedo volver otra vez al 7%. Entonces que queda comprobado que está funcionando perfectamente, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice esto? Yo aquí el enunciado me dice que tengo que mirar todos los valores que sean mayores al 35%. Aquí lo que yo hago es señalar toda esta información que está dentro, ¿sí? Y aquí vamos a buscar eh, la siguiente información. Vamos a ir a la parte de herramientas y le ediciono en formato, le doy formato condicional. Entonces lo que hacemos es que señalamos la parte interna otra vez, como les decía, y vamos a entrar a formato, y le digo formato condicional. Como el objetivo es encontrar todos los que tengan valores superiores a 35%, entonces le digo que para el valor de la celda que sea mayor o igual que 35%, que le coloque un formato de verde encendido con negrita. Entonces le puedo colocar aquí negrita, ¿cierto? Le digo aceptar. ¿Qué pasó aquí? Quiere decir que para aumentos donde está todo marcado, son todos los que son superiores al 35%, es decir, para un aumento, ¿sí?, de ingresos superior al 7%, ¿sí?, todos los valores del 6, excepto los que no están, los que están marcados en blanco, son valores que sería, es decir, me conviene, bajo la perspectiva que yo quiero tener el 35% de utilidad, entonces me conviene tener estos valores, y por ningún motivo estar entre estos valores de acá
o si no va a tener menos de lo que espero. Esto es un análisis de sensibilidad. Esto me va a ayudar a enfocarme, a entender muy bien, digamos, variaciones. Aquí puedo aplicar variaciones, digamos, de inflación, variaciones de diferentes variables que afecten un análisis, y con base en eso tener no solamente unos escenarios X, sino tener múltiples escenarios de los cuales, eh, analizándolos de esta forma cruzada, puedo evaluar fácilmente la mejor opción para la entidad. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, en el segundo punto dice análisis y explique los hallazgos. Pues sencillo. Lo que uno tiene que decir es que para un aumento, ¿sí?, de los ingresos, siempre y cuando los costos no, entre mayores son los costos, obviamente los ingresos para que obtenga el 35% tienen que ser mucho más altos. Pero podemos concluir que para cualquier costo obtenido hasta el 16%, siempre y cuando los ingresos sean superiores al 10% en aumento, vamos a tener más del 35%, y en los casos del 9% tendremos que tener costos máximo del 12%. En el caso del 8% de incremento en ingresos, tenemos que tener un máximo del 10% de incremento en costos para que nos genere más del 35% de utilidades, y para el 7% tenemos que tener un máximo 6% de costos. Esa sería como la conclusión.